Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva presentación de Antenas Jam Pro y Alandic Broadcast. Mi nombre es Carlos Dira y voy a estar con ustedes durante esta presentación. El objetivo de esta es llevar a ustedes los fundamentos de sistemas de RF, de filtros y combinadores. En esta primera diapositiva tenemos tres gráficos de tres filtros distintos, los cuales, como pueden ver, tienen lo que se le conoce como la respuesta, que es la línea roja de la señal, o lo que pasa a través del filtro, ¿no? Esto es lo que deja pasar el filtro. Y en azul tenemos el rechazo, que es las señales que precisamente el filtro no permite o no deja pasar. En este caso, como se puede ver hasta este punto, todas estas señales son rechazadas y conforme vamos acercándonos a la frecuencia central, pues va a permitir el paso de la señal, ¿no? Y va a tener menos rechazo en esta parte, ¿no? Los tres tipos de filtros aquí presentados, usados en difusión, o broadcast. El primero es un filtro pasabanda. Como su nombre lo dice, es dejar pasar la banda seleccionada o indicada por el cliente y el ente regulador. Como mencionaba aquí, desde un inicio, tenemos lo que es la respuesta de este filtro en rojo y el rechazo, ¿no? Los filtros comúnmente tienen dos conectores. Todos los filtros tienen un conector de entrada, uno de salida. Lo que nosotros buscamos medir en los filtros siempre va a ser pues la respuesta, ¿no? Y tenemos que tener cuidado con el rechazo que tenga este filtro para evitar precisamente que sea el menor de rechazo posible la operación que estamos buscando. Uh-huh. Entonces tenemos que, en particular, todos los filtros tienen una funcionalidad específica y la idea es buscar el filtro adecuado para lo que estamos tratando de poner en nuestro sistema, ¿no? Aquí tenemos un span, se mide siempre la amplitud precisamente de las frecuencias a medir y la respuesta en dBs precisamente a esa señal, ¿no? El siguiente filtro es un filtro pasabajos o low pass. El filtro pasabajos, su función principal es dejar pasar todas aquellas frecuencias por debajo del punto de quiebre, ¿sí? Aquí vemos el punto de quiebre del filtro, el cual todas las frecuencias que se encuentren por debajo de este punto van a pasar a través del filtro y caso contrario, todas las frecuencias que se encuentren por encima de él, punto de quiebre, van a ser rechazadas. ¿De acuerdo? El otro tipo de filtro que tenemos es el de muesca o notch filter. El notch filter, su función principal es precisamente cortar la señal de la frecuencia indicada. O sea, ¿qué quiere decir? Que este filtro no va a dejar, por ejemplo, aquí tenemos 410 MHz, entonces sería un notch filter a 410 MHz, el cual no va a dejar pasar esa frecuencia específica y como se puede ver precisamente en la respuesta, todas las frecuencias pasan, tanto arriba como abajo, pero la frecuencia indicada es totalmente rechazada. ¿De acuerdo? El uso principal de los filtros en broadcast es la supresión de intermodulación entre señales o frecuencias. Y la intermodulación es importante suprimirla para que puedan operar los filtros adecuadamente bajo las normas solicitadas por los entes reguladores. Es muy importante que no haya señales generadas por los transmisores, las cuales sean emitidas fuera de la frecuencia que está permitida o que está programada el transmisor, el equipo de transmisión. Que los canales sean colocalizados, eso quiere decir que las señales que esté emitiendo el equipo
sea localizado dentro del rango de frecuencias que tiene asignado, ¿no? Que todos los filtros su función es precisamente colocar las frecuencias donde deben de ser. El requerimiento de máscara, que lo que es la máscara del sistema, en la cual ambos, tanto el equipo transmisor como el filtro, deben trabajar en conjunto para lograr precisamente los requerimientos de máscara que se asignen para el tipo de señal que se esté emitiendo, ¿no? Y los filtros se utilizan en sistemas de combinación, o sea, es decir, que los filtros son utilizados en sistemas combinadores para tener más de una frecuencia a un sistema de antenas, ¿no? De los cuales ya estaremos hablando un poquito más adelante. Las implementaciones de los filtros, por ejemplo, tenemos filtros de guía de onda a los dos del lado derecho, como pueden verlos, son de cavidades de guía de onda, y tenemos también los filtros hipocoaxiales. Ajá. Los filtros coaxiales eh, son la opción para cuando tenemos sistemas que queremos reentonar o que se quieren entonar de alguna forma, porque los sistemas de cavidades se diseñan y ya no son reentonables, ¿no? Y tenemos el sistema de filtros interdigitales, que estos filtros funcionan sobre todo en sistemas VHF, low, de frecuencias bajas, por que los filtros de frecuencias bajas regularmente eran muy grandes y entonces este sistema se diseñaron para precisamente reducir el tamaño, ¿no? De las cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta son todas las especificaciones y balances del proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que queremos, cuál es el alcance de nuestros filtros, qué es lo que queremos que hagan? Los filtros todos son susceptibles a que si tenemos una de estas especificaciones va a afectar a alguna de las otras. Una de las especificaciones más importantes de los filtros es que tengan el menor número de pérdidas por inyección, o sea que sea cuando uno pone un filtro en un sistema, que las pérdidas sean sean las menores posibles, ¿no? Esa es la idea principal, ya que las pérdidas por inyección afectan todos los demás parámetros, pero es muy importante tener todos y cada uno de ellos y cuáles son los alcances que quiere el cliente. El primer punto es el tamaño del filtro, o sea, debe ser el filtro adecuado, no debe de ser un filtro eh, sobredimensionado. También dependiendo del tamaño del sitio, hablando de la caseta, del sitio de transmisión, si el sitio no es adecuado, no es muy grande, pues nos va a generar algún tipo de problemas, ¿no? En cuanto a la instalación. Siempre un filtro de menor tamaño va a tener una mayor pérdidas por inserción, ¿no? Ese es uno de los parámetros. El filtro es grande, voy a tener pocas pérdidas, pero si el filtro es pequeño, voy a tener muchas pérdidas. Entonces, debe haber un balance, debe ser el filtro adecuado en cuanto a tamaño, ¿no? El ancho de banda también es importante. Si vamos a manejar un ancho de banda grande o si vamos a manejar un ancho de banda específico. Entonces, el ancho de banda, a mayor ancho de banda, el rechazo es menor. O sea, quiere decir que, pues si vamos a manejar sobre un filtro muchas frecuencias, el rechazo sobre esas mismas va a ser mucho menor que si fuera más específico. O sea, mientras más estrechemos la banda, el rechazo puede incrementarse, ¿no? O sea, puede ser mucho más grande el rechazo a las demás frecuencias. Como les mencionaba, las pérdidas por inserción, la idea es tener las menores pérdidas por inserción en sistemas de filtrantes o de combinadores. O sea, siempre es bueno tener pérdidas por inserción muy, muy pequeñas. Entonces, pero mientras más busquemos este factor que sea el filtro con menores pérdidas, el precio va a aumentar porque va a aumentar el tamaño del mismo, ¿no? Entonces, eso es algo importante de tomar en cuenta. El rechazo. Entonces, aquí hablamos del rechazo. Yo quiero rechazar muchas frecuencias. Entonces, a mayor rechazo, mayor pérdidas por inserción, ¿no? Entonces, es importante tomar pues en cuenta qué es lo que queremos, ¿no? O sea, si queremos balancear hacia un lado u otro, ya que al ser eh,
la RF, una cuestión de control de físico, entonces no podemos tener todo, entonces debe haber un balance en cada uno de los parámetros, ¿no? El retardo de grupo es una característica muy especial, es una característica importante para lo que son las señales o emisiones digitales, ya que es la forma en que nuestro filtro va a responder a los cambios de fase de la señal y qué tan rápido lo va a hacer. Y lo que estamos buscando es que esta señal sea plana o sea la menor posible, porque en las señales digitales afecta mucho menos, o sea, si el valor es mucho menor, va a afectar muy poco a lo que es el MER o el VER de la señal digital. Entonces es importante para ese tipo de señales, ¿no? Aquí lo que estamos buscando es que el valor sea lo menor posible y que sea una respuesta adecuada, ¿no? Entonces el retardo de grupo sea muy pequeño. En señales analógicas no hay tanto problema con ese respecto, pero siempre es importante tener este valor también por debajo de los parámetros que se solicitan. El rango de potencia, eso es obvio, o sea, si tenemos un transmisor de baja potencia, va a ser un transmisor pequeño también. Si va a ser un transmisor de alta potencia, va a ser un filtro más grande, por supuesto. Y pues esto pues, afecta al precio, ¿no? O sea, más pequeño el filtro, es menor precio, más grande el filtro, más grande es el precio. Otro valor importante es el número de secciones que tenemos que manejar dependiendo las necesidades que se tengan. Menos secciones es menos rechazo, pero también va a depender mucho si tenemos canales adyacentes o no, si los parámetros de aislamiento son grandes o son requeridos, etcétera, ¿no? Entonces, el número de secciones nos va a afectar precisamente en los parámetros de rechazo y pues también el número de secciones va a implicar va a afectar en el precio, que es el siguiente de los factores a tomar en cuenta. El precio eh, es importante tomarlo como un parámetro, pues cuánto estamos dispuestos a gastar en cuanto al sistema que tenemos, ¿no? Entonces, a menor precio, menor tamaño. Entonces, lo que les decía, como cada uno de estos parámetros influye en los demás, ¿no? Menor precio, menor tamaño, menor precio, etcétera. Si así no, o sea, cada uno de estos afecta eh, qué es lo que estamos buscando y va a afectar pues el objetivo del proyecto, ¿no? Aquí como pueden ver, bueno, les había mencionado las pérdidas de inserción, son las que son uno de las especificaciones que van a hacer balance en todos los demás. Entonces tenemos el tamaño del filtro, pues va a ser menor o mayor las pérdidas de inserción. A mayor número de secciones, tenemos que menores pérdidas por insección. A mayor rechazo tenemos menores pérdidas por insección. A mayor ancho de banda tenemos mayores pérdidas por insección. Entonces aquí como pueden ver, eh, es un parámetro que las pérdidas de insección siempre van a ser afectadas por el resto de las especificaciones dadas, ¿no? Aquí tenemos precisamente un gráfico con un ejemplo a 100 MHz, filtro de FM, en el cual vamos a comparar precisamente un filtro de 2, de 3 y 4 secciones. Y como pueden ver, a más secciones tenemos el ancho de banda más estrecho, ¿no? O sea, lo que hacemos al meter más secciones, vamos estrechando el ancho de banda, pero también vamos a tener mayores pérdidas, ¿no? Entonces, las especificaciones, por ejemplo, es muy importante si ustedes les dicen que deben de tener menos 40 dB, por ejemplo, en 101 MHz, el filtro adecuado a escoger no es el de 2 secciones, ¿no? Sino es el de 4, porque como pueden ver en este punto estamos en los menos 40 dB y con el de 3 o con el de 2 no cumpliríamos, ¿no? Al hacerse más ancha la banda, pues por supuesto que también el rechazo y las pérdidas se van viendo aquí, precisamente cómo van variando, ¿no? Entonces,
Aquí tenemos un zoom de esa misma gráfica y cómo el rechazo al incrementarse pues, está a expensas del incremento de las pérdidas de inserción, ¿no? Lo que decíamos aquí, el filtro de cuatro secciones o polos, también como se les conoce, sí es más estrecho y por supuesto tiene mejor respuesta, pero tiene mayores pérdidas que el de dos secciones. Entonces, es importante todas las especificaciones que ustedes nos manden, saber y escoger el número de secciones adecuadas. Es obvio que estamos buscando un sistema con eh, mayor estrechamiento en la banda, es porque no queremos interferir con las frecuencias que están adyacentes, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Entonces, al hacer esto, pues estamos perdiendo también un poquito más en lo que es las pérdidas por inserción, pero no vamos a afectar las otras frecuencias que se encuentran hacia el lado, ¿no? Si no tenemos frecuencias al lado, entonces, sin ningún problema, podemos usar un filtro de dos secciones, el cual nos va a permitir tener, eh, eh, tener un rechazo menor en la frecuencia central y al mismo tiempo, pues bueno, tenemos una respuesta adecuada a lo que queremos, ¿no? Aquí tenemos un filtro pasabanda FM banda 2, que nosotros lo conocemos como RCBC. Este tipo de filtro, como pueden ver, es un filtro de tres cavidades. Un filtro de tres cavidades. Es un filtro coaxial, el cual, como pueden ver, tiene una respuesta muy buena. Es simétrica, es una respuesta simétrica. Se puede apreciar bien, por ejemplo, en -30. Estamos en este punto aquí, ¿no? Entonces estamos simétricamente hablando muy bien el sistema. Y la tecnología de resonador coaxial de iris acoplado, bueno, nos permite hacer precisamente este tipo de respuesta de la señal, ¿no? Este tipo de filtros, como pueden ver, tenemos distintas potencias, ¿no? Nos permite tener o contar con opciones desde muy baja potencia hasta muy alta potencia. Y como habíamos mencionado, pues el área de los filtros eh, va incrementándose según el tamaño. Entonces, eso es de los parámetros que hay que tomar en cuenta si tenemos ese espacio, si el transmisor es el adecuado, es el que estamos buscando, etcétera. Entonces, en todos los filtros, no importa el número de cavidades, como pueden ver, tiene su entrada y su salida, ¿no? Entrada y salida, así están todos los filtros. Aquí tenemos un ejemplo de un filtro pasabanda, banda 1, o los que nosotros conocemos como RCBI, que son los de tecnología interdigital. Este tipo de filtros son usados y diseñados para mejorar el acoplamiento en frecuencias bajas de VHF. Es un sistema el cual la idea del sistema interdigital es reducir el tamaño del filtro de forma virtual, por decirlo así, el acoplamiento de la señal en cada uno de los de las cavidades hace o emula como si fuera el filtro más grande, ¿no? Porque son frecuencias de VHF bajas. Y la idea es esa, o sea, es hacer como que si el filtro fuera un filtro más grande, pero se van acoplando precisamente eh, con, con el ajuste que viene de forma interno y la señal cree que es un filtro más grande, adecuado a la frecuencia que se está diseñando, ¿no? Aquí tenemos precisamente el ejemplo de estos filtros de 5 hasta muy altas potencias. Y la idea es esa, ¿no? Hacer los diseños de estos filtros para que sean, pues ocupen menos espacio, aunque son filtros grandes, o sea, aquí en la gráfica pues no se pusieron dimensiones, pero sí son filtros grandes, pero son mucho menores a los tamaños que deberían de ser en la realidad, ¿no? Entonces, es una muy buena opción para cuando se manejan frecuencias muy bajas de VHF.
También tenemos filtros para televisión digital en VHF, lo que es banda 3. Estos filtros son coaxiales, máscara no crítica, para 5 y 6 secciones. Los más comunes son los de 6 y 8 secciones, ¿no? En el caso de la máscara crítica de 8 secciones. Estos tipos de filtros, la idea es de que manejen dentro de los mismos un buen performance o una buena respuesta en cuanto al VCWR y las pérdidas por inserción. También igualmente en el caso de el, las pérdidas por retorno y lo que se le conoce también como, pues bueno, en el caso de las señales digitales, pues tenemos muchas opciones en cuanto a bajar el retardo de grupo, por ejemplo, y esas cosas, ¿no? En este caso aquí tenemos en esta gráfica un filtro pasabanda VHF, banda 3, para DAF o para DTV, del tipo de acoplamiento cruzado. Es muy importante mencionar este tipo de filtros, ya que son de 6 y 8 cavidades. La idea de estos filtros, el acoplamiento cruzado es, por ejemplo, en la cavidad 2 y 5, que en este es un filtro de 6 cavidades, es la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos un acoplamiento entre las cavidades adyacentes, la cual nos permite, como les decía en el ejemplo de la cavidad 2 y 5, meter estos notch, estas muescas en las bandas para mejorar precisamente la respuesta en estos puntos, ¿no? Porque si no contáramos con esos notches, tenemos por acá, en esta zona, pero con los notches nos mejoramos y recortamos mejor la respuesta de este filtro en la banda, ¿no? De frecuencias en la que está diseñado. Eh, También contamos con filtros pasabanda UHF, banda 4 y 5. Tenemos de los dos tipos, resonador coaxial de iris acoplado o SIP, lo que se les conoce como filtros coaxiales o filtros de guía de onda. Algo muy importante que hay que mencionar respecto a la diferencia entre los dos filtros es que los filtros coaxiales son reentonables y los filtros de guía de onda no. O sea, cuando se diseñan a una frecuencia en específico, esos no son reentonables, ¿no? Eh, Cosas importantes de los filtros de UHF, pasabanda de filtros coaxiales, es que no deben de manejar una máscara no crítica o simple. Típicamente son los de 6 secciones o menos, pero normalmente son 6 secciones. La máscara crítica, que sí son de 8 secciones, típicamente son 8 secciones. Estos son más usados sobre todo en canales adyacentes o en modulaciones del tipo COMDF, que son para el caso, por decir, SDT o DBB, son mandatorios manejar este tipo de filtros. Y la impedancia constante o reflejante depende del transmisor. Trabajan conjuntos, tanto el filtro y el transmisor trabajan en conjunto para lograr este tipo de máscara, ¿no? Este puede ser integrado a un sistema de canales combinados, no es ningún problema. Y la unión de emisiones enmascaradas, como lo mencioné hace un momento, es responsabilidad del transmisor y del filtro de máscara en conjunto. Aquí tenemos algunos ejemplos de filtros de 2, 4 y 6 pulgadas, el tamaño de las cavidades. En nuestro ejemplo aquí tenemos de 6 cavidades cada uno de estos filtros. Como les había mencionado, pues, bueno, el filtro tiene su entrada y su salida. Cada filtro así es. Aquí en estos dos se pueden apreciar los dos conectores. En este no, porque el otro conector está del otro lado, ¿no? Pero también tiene su entrada y salida, ¿no? Estos son los ejemplos de filtros de impedancia constante coaxiales. Y estos son los filtros, como el que tenemos del lado derecho,
de guía de onda cilíndrica. Estos son para altas potencias o superiores, tienen muy alto Q y bajas pérdidas de inserción. Como se diseñan en un canal de operación o en una frecuencia específica, se optimizan en demasía y son muy buenos filtros, pero no son retonables, como les había mencionado. Funcionan en modo dual, quiere decir que cada una de las cavidades tiene doble función. Este ejemplo del lado derecho es un filtro de 8 secciones, aunque aquí vemos que son 4. En realidad, físicamente, cada cavidad tiene 2 modos, por eso es el nombre de dual mode o modo dual. Resona de 2 formas y por eso es que, aunque físicamente sea una, son 2, resona como si fueran 2. Entonces, estos filtros son buenísimos en cuanto al performance o al desempeño de los mismos y por lo tanto, como les mencionaba, o sea, no son retornables, una de las ventajas, pero son bastante buenos y en su momento pues eran muy solicitados. Ahora también es una opción más económica que la opción de impedancia constante o coaxiales, ¿no? Aquí tenemos ahora vamos a hablar un poco de los combinadores. Precisamente los filtros nos permiten eh, en conjunto formar sistemas de combinación, ¿no? Tenemos combinadores multicanal de los dos tipos, podemos manejar con filtros dual mode y guías de onda, como la parte de arriba, o filtros coaxiales, como los que se muestran aquí abajo y del lado derecho. El primero que vamos a mencionar es, bueno, que queremos mencionar es que la función de los combinadores es, pues combinar, principalmente son 2 o más canales, ¿no? En la misma antena. Esa es la idea. Es la idea de tener en un sitio más frecuencias combinadas en una sola antena. Aquí abajo tenemos un ejemplo de un combinador de 4 canales. Como pueden ver en esta parte de aquí, en el carrito de cada uno de esos módulos, son 4 módulos. Se están combinando 4 frecuencias distintas. Los combinadores coaxiales o combinadores de impedancia constante, eh, como el que teníamos abajo, y tenemos dos tipos, ¿no? Dos tipos de combinadores multicanal, el combinador de estrella, Star Point, y el combinador de impedancia constante. El primero que vamos a ver, el de estrella o Star Point o ramificado, branched. Aquí lo tenemos. Este tipo de configuración, el de combinador estrella, Star Point, se usa porque es una solución más rápida, más sencilla, más económica y todo, ¿no? Como pueden ver aquí en este diagrama, podemos tener hasta n frecuencias. En nuestro ejemplo aquí del lado derecho tenemos 3 frecuencias combinadas. El filtro pasabanda único para cada frecuencia, quiere decir que aquí tenemos un filtro pasabanda. Aquí está, 1, 2, 3 filtros. Digamos, aquí tendríamos estos filtros. No, imaginemos que esto es la frecuencia 1, 2 y 3. Entonces, todos se conjuntan en un solo punto y el combinador es un combinador de líneas en fase especializadas que conectan los filtros unión a la salida, ¿no? Entonces, cada una de las salidas se juntan en este combinador, el cual las líneas de transmisión se enfasan y tienen una longitud específica para la frecuencia. Entonces, lo que tenemos aquí es que una de las ventajas es que no podemos, digamos, agregar más canales a este tipo de combinación de forma fácil. Ya que el hecho de hacerlo o de querer hacerlo, tendríamos que cambiar este combinador, ¿no? Este ya no nos serviría, tendríamos que sustituirlo. Los filtros podrían servir. Si agregáramos otra frecuencia, pues bueno, tendríamos que meter aquí uno de 4, que sería reemplazar prácticamente este combinador. Y los filtros nos seguirían sirviendo.
Pero ¿qué pasaría si tuviéramos que cambiar la frecuencia de uno de estos filtros? O sea, ya nos cambiaron la frecuencia, siguen siendo 3 transmisores, pero nos cambiaron la frecuencia en uno de estos. Entonces, igualmente el combinador cambia porque la longitud de uno de los filtros va a cambiar. Entonces, para hacer ese ajuste, tendríamos que también cambiar el combinador y reajustar el filtro que se cambió de frecuencia, ¿no? Entonces, recapitulando, tenemos que el combinador de estrella o Star Point pues es una solución de bajo costo. La huella en sitio puede ser menor o ahorrar espacio, como se aprecia aquí. No es de fácil expansión, lo que mencionaba hace rato, que prácticamente tendríamos que cambiar el combinador y rehacer la ingeniería de ese proyecto para hacer con otro Start Point, hacer otro tipo de combinación. Tiene un menor aislamiento y entonces el espaciado entre, comparándolo con el combinador de impedancia constante, es de menor desempeño, ¿no? Entonces, aquí también es importante tomar en cuenta esa nota, ¿no? O sea, si nosotros tenemos señales adyacentes, es más complejo hacer la combinación, ¿sí? En el modo estrella o Star Point. Siempre es más conveniente hacerlo en impedancia constante. Tomando en cuenta ahora lo que habíamos comentado, vamos a ver el combinador de impedancia constante. Como pueden ver, son módulos que están compuestos por 2 filtros pasabanda y 2 híbridos de 3 dB por módulo para cada frecuencia. O sea, estos 2 filtros, por ejemplo aquí, y estos 2 híbridos forman un módulo para la frecuencia 1 y así. 2 filtros, 2 híbridos de 3 dB para la frecuencia 2 y así hasta N, ¿no? Como pueden ver y apreciar aquí en este diagrama bloques, ahora aquí en aquí, este es un solo módulo, esta imagen que tenemos aquí es un solo módulo, donde tenemos las 4 conexiones, 2 entradas, 2 salidas. La entrada principal del en este caso sería, por ejemplo, el F1, ¿no? Vamos a manejar este módulo, el F1. El F1 sería el equivalente a esta entrada que vemos aquí, que se le conoce como banda estrecha. La banda estrecha o narrowband es la frecuencia que los filtros iban a manejar, ¿no? Estos filtros están ajustados a la frecuencia que va a ingresar aquí, que es la narrowband. La otra entrada, que sería el equivalente a esta de acá, esta entrada corresponde a esta, es donde entrarían los demás canales que serían, por supuesto, rechazados por los filtros, pero enviados hacia la antena, ¿sí? Si están correctas las señales y no tienen ningún tipo de problema, van a pasar tranquilamente hacia la antena. Igual la señal de la narrowband aquí va a pasar a la antena. En este caso, este conector se le conoce como banda ancha porque precisamente va a manejar todas las frecuencias dentro de la banda de operación. O sea, los filtros, es como todo, operan en las bandas especificadas para cada uno de los sistemas, ¿no? O sea, si es un sistema de FM, va a ser FM, si es un sistema de televisión, tiene que ser de televisión, ya sea en UHF, tiene que ser, o sea, no podemos combinar distintas bandas, ¿no? O sea, podemos combinar dentro de la banda de operación, en este ejemplo, por ejemplo, fuera UHF, ¿no? Si este sistema fuera UHF, todos los canales que pasen a través de estos sistemas de combinación tienen que ser UHF, deben de estar dentro de la banda. No puedo combinar VHF y UHF, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, volviendo al asunto, es este sería nuestro conector de banda ancha para UHF. Este es nuestro conector de banda estrecha para UHF, la frecuencia 1, y esta sería la salida de la antena y esta carga sería
únicamente y exclusivamente para todas aquellas frecuencias que estuvieran fuera de que se introdujeran por alguna razón, ya sea de los generadas por los equipos o que provinieran de la antena, que deben de ser muy pocas las señales y muy poca potencia, van a esta carga. ¿De acuerdo? Todos los módulos, todos y cada uno de estos módulos, tienen una carga si están digamos, en la parte tanto muy pegados a la antena hasta estar en medio, a excepto del módulo final. El módulo final tiene dos cargas. Tendría una carga aquí y otra carga acá, ¿sí? En lo que es la banda ancha, ¿sí? Que es este conector de acá. ¿Por qué? Porque es el terminador. Aquí terminaríamos precisamente no tener. Entonces, por eso esto es más fácil de expandir, porque lo único que hay que hacer es quitar la carga que va aquí en la banda ancha y colocar la conexión de un nuevo módulo aquí, ¿sí? Y entonces ya el nuevo módulo sería el que llevaría la carga, ¿no? Algo que tenemos que tener en cuenta, muy importante, los sistemas que diseñemos, tanto en StarPoint como aquí también en impedancia constante, es muy importante que tomemos en cuenta la potencia de admisión de la antena. O sea, sí es un sistema hasta N, pero ese N está limitado por la potencia que acepte la antena y todo, en general todo el sistema, porque conforme vamos aumentando de transmisores, ¿sí? Aquí vamos aumentando potencia a las entradas, ¿estamos de acuerdo? O sea, yo puedo tener, por ejemplo, todos mis transmisores pueden ser de, imaginemos, 3 kilowatts. Cada vez que yo voy agregándole 3 kilowatts a cada uno de los sistemas, pues es obvio que la suma de esas potencias es la que va a ir saliendo por cada una de las salidas hacia la antena, ¿no? Entonces, el último módulo debe tener una gran capacidad de admisión, aunque aquí puede ser pequeño el transmisor, 3 kilowatts, pero yo ya tengo acá 10 transmisores atrás, pues no quiere decir que tengo 30 kilowatts sumados, ¿no? Entonces van a ser 33 kilowatts, ¿sí? Los que van a salir a la antena. Entonces hay que considerar eso, o sea, hay que considerar todo el sistema, qué es lo que debe de admitir cada uno de los módulos que estén en medio, y desde el último hasta el final, o sea, del primero al final, saber cuál es la potencia de emisión que va a tener. Entonces, cuando se diseña un proyecto de estos, hay que tomar en cuenta estos detalles, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta toda la potencia que se va a emitir. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es la altura del sitio donde van a operar, porque los filtros tienen un rate o lo que le llaman también como una degradación por la altura, ¿no? El efecto de altura de operación de los equipos. Entonces, aunque el filtro o los filtros o el combinador diga que es para 5 kilowatts, con el rate de a muy alta altura, pues a lo mejor va bajando y en realidad es de 3 kilos, ¿no? Y es el adecuado para este sistema que está haciendo ejemplo de 3 kilos. Pero es muy importante que cuando se diseñe, también se le informe al fabricante a qué altura van a operar todos los filtros y los combinadores. Muy, muy importante. Entonces, para tomar en cuenta todo el diseño del sistema de una forma correcta. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo al punto, ya quedó claro que tenemos la entrada de banda estrecha, la entrada de banda ancha, y así se van sumando cada uno de los módulos y la salida total hacia la antena, ¿no? Entonces, esto va a ser necesario saber para también tener en cuenta las dimensiones de cada uno de estos conectores, ¿de acuerdo? Y del crecimiento a futuro. Perfecto, espero que haya quedado claro. De todas maneras, estamos al pendiente de las preguntas. La impedancia constante, como pueden ver, es ya habíamos mencionado, la ampliación es simple. Simplemente quitamos esta carga y aquí conectamos el siguiente módulo. ¿De acuerdo? Y por eso es que es simple ir aumentando la cantidad de módulos. El transmisor siempre ve la carga constante de 50 ohms. O sea, quiere decir que siempre el transmisor, todos los transmisores van a ver 50 ohms porque los módulos y los híbridos son los que le van a dar esa impedancia. Y ese mayor aislamiento también, ¿sí? Va a tener mayor aislamiento cada una de las frecuencias
por los mismos híbridos de 3dB y los filtros. Entonces, aquí no importa, podríamos tener dos frecuencias adyacentes y una no. Y esas dos frecuencias operarían sin ningún problema porque el aislamiento que le dan cada uno de los módulos es el adecuado para que operen y convivan en el mismo sistema hacia la antena. Especificaciones importantes de los combinadores multicanales es el aislamiento que se está buscando entre frecuencias, como lo había mencionado, si hay o no canales adyacentes, las pérdidas de inserción que se están buscando también. O sea, obvio que todos queremos que sean las pérdidas menores, que sean muy bajas pérdidas por inserción, y más cuando se tienen muchos módulos. El retardo de grupo, es muy importante que el retardo en grupo, que ahora sí que el desempeño del retardo de grupo, sobre todo en sistemas digitales, sea el menor posible para que este responda de una forma adecuada en lo que son las otras, bueno, eh, parámetros que se piden en digital, como es el MER o el VER, que la respuesta sea la adecuada y que sea muy rápido la respuesta de los filtros en cuanto al retardo de grupo. Obvio que la ROE o el BCWR sea muy bajo, que sea muy bajo, cosa que se logra con los coaxiales, es mejor siempre con los combinadores coaxiales. Y bueno, al tener toda esta información en conjunto y cumplimos con los parámetros que pide el cliente y el ente regulador, bueno, estamos bastante bien, ¿no? Es algo que nosotros tenemos bastante experiencia y hemos logrado sin ningún problema con la mayoría de los proyectos en los que hemos estado. Fue un placer, espero que haya sido de su agrado, la información le sea de importancia. De todas maneras, yo sé que va a haber muchas preguntas, estamos a sus órdenes, tanto Ben Chris o Damon Hall en inglés y su servidor Carlos Dira en español, para lo que puedan necesitar en un momento respecto a aclaración de dudas o comentarios sobre lo que son los filtros y los combinadores y los modelos con los que contamos. Estamos a sus órdenes y estaremos muy complacidos de apoyarles en sus proyectos. Muchas gracias. Hasta luego.